Buenas mi gente, esta vez vamos desde el capítulo 36 hasta el capítulo 49 y si recién empiezas, te recomiendo que veas desde el capítulo 1 para entender si es tu primera vez que ves esta obra de arte en emisión. Sin nada más que decir comenzamos. Pero luego vemos que en realidad se estaban peleando por quién obtiene los puntos por derribar a un monstruo y a su vez Aiselle menciona que ese pez es de riesgo 3. Dice además que no quiere involucrarse ya que está la hermana menor del enemigo que mató a su padre. Cuando piensa en irse, llega el superior a calmar las cosas pero vemos que Billeon le responde con indiferencia. Vemos que empiezan a discutir. Pero luego se percatan de cómo se abre el suelo saliendo una mano de esqueleto. Todos los alumnos se quedan sorprendidos al ver cómo salen esqueletos. Luego pasamos a ver al prota que parece estar buscando algo, ve hacia un lado y dice que lo encontró mostrándonos una lápida. Menciona que no tiene poder abrumador como el de Mayuseong para combatir a los ejércitos de esqueletos y que solo puede sobrevivir luchando de la manera que solo los jugadores pueden y así da comienzo el episodio 4. Luego vemos cómo sale un esqueleto que el prota menciona que es el general de cientos de esqueletos y que hay solo 3 generales en el episodio. Dice que moriría si tuviera que luchar contra ellos normalmente pero dice que no planea lucha así y acto seguido vemos cómo golpea al esqueleto que aún no sale de la tierra y luego de haberlo derrotado vemos cómo tiene su cabeza con su espina dorsal completo en un bastón y dice que con eso ahora puede controlar a los esqueletos. Luego pasamos a ver cómo los estudiantes están en apuros y Flame menciona que olvidó el capítulo del nigromante pero también dice que este episodio lo resolvía Mayuseong y se pregunta con quiénes está Aiselle y dónde está Mayuseong. Se pregunta si tienen que enfrentarse con los miembros de ahora a nigromantes de quinta clase. Vemos que Bonryang le dice a Flame que ya envió solicitud de rescate a la academia y vemos cómo empiezan a decir cosas positivas. Billeon les dice que no es momento para hablar de eso ya que mientras más esperen, más esqueletos vendrán y les dice que tienen que volver a campamento base. Vemos como un Hakia es a punto de ser atacada y justo Aiselle la defiende. Vemos que uno elogia a Aiselle y ella dice que hay una gran posibilidad de que hayan creado un recipiente de pose. Luego se nos menciona que un recipiente pose es una técnica para que un nigromante inyecte y almacenes continuamente su mana. Dice además que los nigromantes ya deberían estar cansados al ya haber invocado una docena de esqueletos. Vemos que uno dice que se reúnen más esqueletos y dice que parece haber estado planeado y se pregunta si están tratando de matarlos y convertirlos en esqueletos magos. Luego vemos como el superior visiblemente nervioso dice que los barrera de un solo ataque pero en medio del ataque una mano agarra a su pie. Vemos que su compañero lo salva pero luego se da cuenta que estaba en medio de un lanzamiento y se hace un rebote mágico. Vemos que los demás se sorprenden y Billeon dice que si explota será peligroso. Luego pasamos a ver cómo ya Flame está acorralada y los demás están tirados. Menciona que está en su límite y que la situación no es buena y que todavía tiene demasiado oponentes, justo cuando uno se lanza. Antes de llegar a ella se detiene y Flame se sorprende de que se estuvieran y luego vemos cómo con mucha aura aparece el prota por detrás de los esqueletos. Flame se sorprende aún más y se percata de que tiene al general esqueleto y luego menciona que un general es mucho más fuerte que un esqueleto normal y que encima un esqueleto élite debería estar protegiéndolo pero Baek lo derrotó solo. No puede creerlo pero dice que ahora quizás pueda vivir. Luego pasamos a ver cómo Leuno le agradece al prota y Aiselle le pregunta cómo consiguió la cabeza del general y el prota le responde con excusas. Luego dice que hay que hacer planes ya que será molesto cuando los esqueletos dejen de obedecer al general. Les dice además que de camino vio que los nigromantes habían tomado control sobre la base y les dice que el método es ir por el jefe. Vemos a los chicos visiblemente sorprendidos y le preguntan si habla en serio. El Rtoa les dice que los nigromantes tienen la habilidad más poderosa pero que su cuerpo no es la gran cosa. Ellos le dicen que seguro tiene estar rodeado de guardias pero el prota les dice que el alcance del nigromante es grande y de que si no van por ellos no podrán escapar. Luego menciona que sus fuerzas actuales consisten en un general, con 6 esqueletos de élite y 50 esqueletos normales. Pero que el número aumentará a medida que pasa el tiempo y dice que es su única oportunidad y cuando se pregunta cómo convencerlos. Justo vemos cómo Flame y Billeon aparecen apoyando la idea del prota y vemos que al final los demás también apoyan al prota. Luego pasamos a ver cómo alguien dice que tienen suerte al encontrarse a los de Estella. Dice que si los convierte en magos esqueletos ya nadie podrá menospreciarlo en la unión demoníaca y se nos presenta como el nigromante de quinta clase. Menciona que tiene 100 esqueletos durmiendo ahí pero se percata de que sus sentidos se bloquearon y se pregunta si capturaron a un general. Luego vemos como un ataque viene hacia él.
Él se defiende usando una barrera de hueso y lo vemos bastante enojado, pero para ni descansar viene otro ataque, en el cual vemos que se pudo defender y menciona que nunca pensó que vendrían a atacarlo y dice que aunque son solo estudiantes, son de Estella. Después de todo menciona que enfrentarlos es peligroso y decide llamar a los soldados de élite, luego los invoca y vemos cómo aparecen los soldados de élite. Luego vemos cómo le sale sangre de la boca y dice que recibió daño por invocarlos pero que seguro debería ser suficiente y luego les ordena atacar los estudiantes. Vemos cómo elogia la pelea y justo detrás de él aparece el prota. Él se sorprende y le pregunta quién es pero luego se da cuenta de que tiene a su esqueleto general. Vemos que el prota lo tira al piso y lo destruye. A su vez vemos que el nigromante sufre daño y menciona que pensó que sería fácil. Y se pregunta si ese es el poder de Estella. Luego el prota se queda en shock ya que ese no era su plan. Ya que su plan era que Belleon y el superior se ocuparan del general y luego vinieran a ayudarlo pero que no pueden porque están ocupados y se pregunta si debe luchar solo siendo el más débil. Pero luego se percata de cómo el nigromante está herido y dice que seguro es por haber invocado a los esqueletos de élite, luego sonríe y dice que lo intentara. Luego vemos a Belleon que menciona que ya debe matar a los esqueletos y unirse a Baekhyun-seol pero luego una le informa que Baekhyun-seol y el nigromante están luchando. Belleon se sorprende y menciona que Baek es de primera clase y el nigromante es de clase 5 y que no hay manera de que gane y al final da unas palabras alentadoras al prota. Luego vemos cómo el prota está peleando utilizando Blink para esquivar sus ataques y en uno de sus blinks se acerca al nigromante y menciona que trajo pociones de cola que pueden disolver huesos y se lo tira a su escudo. El nigromante se enoja y vemos que lanza otro ataque pero el prota de vuelta usa Blink detrás de él y cuando está a punto de atacarlo el nigromante sonríe y el prota se da cuenta tarde cuando justo hueso afilado sale y le hace daño. Vemos que el prota retrocede y el nigromante se burla. El prota cansado menciona que aún debilitado sigue siendo de clase 5, pero que en otras palabras es solo eso. Menciona que el nigromante está cansado y de que si lo ataca una vez más podrá derrotarlo, pero dice que no puede usar su poder mental debido al dolor y se pregunta qué debería hacer. Pero luego se le ocurre una idea y cuando el nigromante está a punto de atacarlo, el prota se lanza al piso para escapar. Con eso visto el nigromante se burla y vemos el prota menciona que solo un poco más. El nigromante reclama la victoria y dice que lo matará ahí mismo pero el prota sonríe y menciona que la distancia entre ellos dos es de 13 metros y dice que a esa distancia no tiene que usar la cancelación del movimiento de Blink. Luego vemos cómo utiliza a Blink y aparece al frente del nigromante atacándolo con su espada. Luego vemos cómo los estudiantes ven que los esqueletos desaparecen y no pueden creer que Baekhyun-seol logrará vencer al nigromante. Luego vemos cómo quedó el prota y dice que está cansado y que quiere ir a casa. Luego se menciona que volvieron a la escuela y vemos cómo el profe le reta al prota por mentirle sobre dónde iba a ir y le dice que recibirá puntos de penalización. Pero le dice que por haber salvado a sus compañeros recibirá recompensas y luego el profe se va. Luego el prota menciona si ya puede irse ya que está cansado pero luego se percata de que Aiselle está a su lado quien le agradece por salvarlos, el cual el prota le responde que lo invite a comer más tarde y cuando el prota está a punto de irse, Aiselle le pregunta si ella podría hacer lo que él hizo si lo intenta. El prota se sorprende que pregunte algo así y dice que seguro por su culpa Aiselle se volvió así ya que interfirió haciendo que solo Aiselle tuviera pruebas y no la oportunidad de superar. El prota le dice que no le pregunte eso ya que ella ya ha logrado algo que otros llamaron imposible. Ella le pregunta cómo lo supo y el prota le dice que es porque la estuvo observando. Aiselle se sorprende y se sonroja y el prota menciona que decir eso lo hace parecer un acosador y luego se despide yéndose rápidamente. Luego Aiselle menciona que nadie muestra interés en la hija de un traidor pero que él dijo que la ha estado observando y dice que es un milagro. Luego vemos a dos personas y el prota menciona que no puede creer que gente importante esté ahí solo para recibir distinciones y luego ve como Belleon parece muy emocionada. Belleon se percata de él y le pregunta qué mira y él le dice que nada. Luego vemos como el profe pide silencio y dice que hoy darán las distinciones a los 12 valientes alumnos que lucharon contra los humanos demoníacos oscuros y dice que el premio será entregado por el director. El prota se sorprende y dice que ese es el mago de 9ª clase, dice que tiene 300 años y que siempre luce una sonrisa pero que es el mago más fuerte del mundo que posee el título destructivo de diezmador. Luego vemos cómo el director felicita a los alumnos y cuando llega el turno del prota se miran mutuamente y el prota menciona que presión es intensa con solo mirarlo y se pregunta por qué no puede apartar la vista y luego el director se ríe y lo halaga. El prota se pregunta qué sucedió y vemos que Aiselle terminó la ceremonia de entrega de premios.
Luego vemos como el prota recibe 5 millones y el prota dice que encima recibió el pose Vessel que se dice que es el corazón de un nigromante. Dice además que Altelicia pronto creará un subespacio y luego transportar objetos será muy fácil y dice que falta la recompensa del sistema. Luego vemos como el sistema le dice ha obtenido experiencia en masa y también le vuelve a dar recompensas adicionales. El prota se queja de que sea lo mismo que antes pero al final termina decidiéndose a agregar experiencia al Blink. Menciona además de que vio lo débil que era durante su batalla y que él debe usar su conocimiento para avanzar lo más posible. Vemos como el sistema le dice que el Blink se aumentará de rango y luego nos muestran al Blink en nivel 2 con ya 3 cargas máximas. Le prota brilla un poco y dice que al tener 3 cargas máximas se sentirá más a gusto y dice que su siguiente objetivo es Aiselle. Luego pasamos a ver a Aiselle en una clase de meditación donde se queda dormida y la despierta una mariposa que le dice que no puede usar magia y le dice que mire hacia arriba. Aiselle ve y se pregunta cuándo hizo eso pero ve que los otros alumnos no se dieron cuenta y dice que tal vez ese es efecto de la meditación y se pregunta si esa persona lo previó todo. Luego pasamos a ver cómo Aiselle come felizmente y justo alguien la saluda y vemos que se trata de Jeremy, quien le pregunta si ya se unió a algún club, ella le dice que no y él le pregunta si no quiere unirse al suyo. Ella le pregunta sobre las condiciones y él le dice que solo quiere que se una porque le gusta. Aiselle menciona que obvio solo quiere usarla como trofeo, él le dice que solo tiene que unirse a su club y podrá hacer muchas cosas por ella y le aclara que ella sabe quién es. Ella menciona suya que el Imperio Scalven y el Adolevik tienen una relación muy conflictiva y dice que con Jeremy su vida difícil terminaría y que ya no tendría que soportar la humillación. Cuando está a punto de responder justo Flame aparece y le da una cachetada, vemos como los dos se sorprenden y Flame inventa una discusión desagradable para sacar a Aiselle de ahí, Jeremy las ve irse y sonríe. Flame le dice a Aiselle que debería estar agradecida ya que él lo hubiera molestado todo el rato, luego se disculpa por pegarla y se marcha. Flame dice que tomó la decisión correcta ya que si dejaba que Flame se uniera a su grupo como en la novela, Jeremy la hubiese destruido por completo y se pregunta si Jeremy se dio cuenta de que mintió. Luego vemos como Jeremy menciona a Flame y dice que fue una mentira obvia al alejarla a Aiselle, dice que es interesante incluso más que Aiselle. Luego pasamos a ver cómo el profesor anuncia que tendrán el simulacro de batalla contra monstruos y dice que serán monstruos de nivel medio de riesgo 3. Dice que pueden formar equipo y que tendrán tiempo para prepararse antes de luchar contra el monstruo. Dice además que pueden elegir a cualquier monstruo que quieran, también que el combate tendrá lugar dentro de 4 días y que máximo el grupo puede ser de 6. Luego vemos a Aiselle fastidiada por el tema grupal y luego escucha como otros alumnos intentan hacer grupo con la princesa Villeon. Luego menciona que su entorno siempre fue así también antes de que Adolevik destruyera a su familia. Que además tuvieran el mismo punto de partida en familia diferentes opuestos pero que se mantenían bajo control y que los únicos con talento de genios de cada familia fueron ellas. Pero mientras sigue pensado vemos como alguien se acerca quien le pregunta si está sola y vemos que se trata del prota quien le pide que armen un equipo. Vemos que Villeon se percata de ellos y se pregunta por qué hace equipo con Aiselle. Luego el prota le dice a Aiselle que como no hay una cantidad mínima de miembros, pueden hacerlos solos y ganar más puntos. Ella le pregunta de cómo podrán vencer a un monstruo de riesgo 3 pero al parecer recuerda quién es él y el prota le dice que si se unirá, ella sin opción le dice que sí. Cuando el prota se va a enviar la lista justo detrás de Aiselle aparece Villeon quien le dice que ella es solo un cerdo con un collar de perlas, un insulto tremendo mi gente, luego se va con una cara tremenda. Menciona que está molesta y dice que debería encontrar a alguien considerado el mejor, vemos que llama a Ma Yuseong a quien le pregunta si ya formó equipo y él le dice que lo iba a hacer solo. Villeon le dice si quiere formar un equipo y él parece no querer pero cuando Villeon le dice que Baek Yuseol y Aiselle formaron un equipo y que parece que elegirán un monstruo especial de nivel medio y con la actitud cambiada de Ma Yuseong. Villeon le vuelve a preguntar, vemos que Ma Yuseong se pone contento ya que él quería competir con Baek Yuseok y entonces terminan formando el equipo y Aiselle menciona para sí que esta vez los derrotará como es debido. Luego vemos que ya pasaron los 4 días donde el profesor da comienzo al examen, vemos como estudiantes randoms lucha y Flame menciona que Prakutok mucho pero que aún así un monstruo especial de nivel intermedio es mucho para ella. Menciona además que para vencer un monstruo de nivel medio con resigo 1 se necesitan 5 magos de pierna clase y que cuando se añade la compatibilidad, expericia y factores ambientales se puede vencer a monstruos un poco más fuertes.
Luego menciona que espera que le vaya bien a Aiselle ya que en la novela no formó equipo por culpa de Billeon lo que la llevó a la peor calificación y que por eso pensó en ayudarla pero que como Baek está con ella seguro estará bien. Vemos que el equipo 16 termina con Sumson Truo y sigue el equipo 17, en donde está Flame, cuando ella va cruza al Aldo del prota y se tropieza pero antes de caerse el prota la agarra, evitando que se caiga. Ella le agradece y el prota le dice que se ate sus cordones y ella menciona para sí que hubieras sido malo si hubiera salido a pelar así. Luego vemos cómo ella se prepara y alumnos mencionan que al parecer está sola y se preguntan si podrá vencer al jabalí gigante. Luego vemos cómo el jabalí ataca y ella lo inmoviliza con magia de cuerdas, Flame dice que aún no ha terminado y empieza a cargar otro ataque. Vemos cómo el jabalí rompe las cuerdas y antes de acercarse a Flame ella le hace un agujero en el Anastasio derrotándolo. Vemos cómo los alumnos dicen que no pueden creerlo y cuando Flame se va se sorprende al ver cómo el grupo 31 está formado por Billeon y Mayu Seong, menciona que en la novela original ni se hablaban y se pregunta qué pasa con ese combo. Luego vemos cómo el Msontruo que escogieron fue un Msontruo de pez de agua y los demás alumnos se sorprenden de que hayan elegido un monstruo especial de nivel intermedio, Flame menciona que ese monstruo es completamente opuesto a Billeon y Mayu Seong. Dice que están perdiendo el dominio atribucional pero que seguro quieren la mejor calificación. Luego vemos cómo el monstruo vuela y Billeon y Mayu Seong parecen tener un plan, Mayu Seong se pone atrás y luego salta. Los superiores dicen que con eso no logrará alcanzar al Msontruo y que ya no puede usar otro salto en el aire pero vemos que Mayu Seong sonríe y luego aparece una roca y con eso y la explosión de Billeon toma impulso dándole un puño gigante al monstruo tirándolo al suelo, vemos como el Msontruo aún no derrotado se vuelve a levantar pero Mayu Seong no se alarma ya que dice que Billeon ya terminó de cargar su ataque. En donde acto seguido Billeon tira su ataque dándole al monstruo y a su vez la Yuseong la ayuda y lo terminan derrotando. Como siempre los alumnos se vuelven a sorprender y Billeon parece estar más pensativa en qué piensa Baek de ella y menciona que aunque elija lo que sea ya no podrá ganarla y sonríe pensando que ganó. Pero como era de espera el prota lanza la de Invoken 5 como ese y obviamente como siempre de vuelta tanto como Billeon como los alumnos se sorprenden y se preguntan si Baek Yuseol está loco. Luego invocan a las criaturas y se nos presentan a las criaturas una por una, Billeon le pregunta a Mayu Seong si tiene idea de lo que pasa y él le dice que tiene curiosidad por lo que piensa Baek y que también está emocionado. El profe le pregunta de que quién se seleccionó a esa combinación de monstruos y el Fotos le dice que fue el alfil es igual a Aiselle. Seguimos, el profe le dice que él como caballero puede sumar puntos en estas situaciones pero que su alfil no pero el prota le dice que no, que es una estrategia hecha para un alfil, el profe entiende y da comienzo a la batalla. Vemos como el prota le dice a Aiselle que se encargue y le dice que confía en ella. A su vez Aiselle menciona que no sabe lo que esta prensa de él y luego tiene un recuerdo donde le preguntó a Baek Yuseol por qué la eligió a ella y no a cualquier otro más y el Ptos después de un largo texto le dice que pensó que hacerlo con ella sería mejor y que eso era todo. Aiselle aún pensativa no sabe lo que quiso decir pero que debe haber una razón y dice que se lo mostrara y cuando parece estar cargando algo. Los alumnos dicen que eso es la resonancia efímera y otro dice que eso solo lo logra un mago de sexta clase o superior entra al mundo inconsciente y dicen que en el momento que la concentración se disperse su mana quedará inutilizado. Vemos que el prota la elogia y menciona que empieza su plan, lanzándose con el blink hacia la rana y si gente yo lo llamaré por cómo lo veo, el prota menciona que ya se ha encargado de en la rana y dice que el siguiente es la vaca negra. En donde vemos que la vaca negra ve el cuerno del sapo y parece estar preparándose para atacarlo, el prota dice que va bien y que su método para ganar a 5 monstruos a la vez es hacer que se vuelvan hostiles entre sí. Luego vemos cómo los alumnos se ven impresionados por ver cómo los monstruos se atacan entre sí. Luego el prota menciona que los jugadores del juego buscaban una manera de matar varios monstruos con poca gente y el método que encontraron fue el de utilizar los atributos y características de los monstruos. Explica que primero ataca al sapo, que luego de sentir dolor su frente se verá enrojecida, lo que activará los instintos de ataque de la vaca negra, quien al agitarse rociará arena de su cuerpo y cuando esa arena llegue al slime. El slime producirá mucha agua para no secar su piel. Luego dice que el siguiente es Kaiden que al percibir la humedad, gritará fuertemente y que finalmente el murciélago con oídos sensitivos se molestará y lo atacará. Luego vemos cómo los monstruos se atacan entre sí. Vemos que los profesores se sorprenden de cómo Baek Yuseol conoce a los monstruos,
Pero otro dice que lo más impresionante es como Aiselle en todo ese caos aún esté concentrada, pero dice que debe ser porque confía en que su caballero la protegerá. Luego vemos como Kaiden se acerca a Aiselle y el prota utiliza a Link y lo patea, luego ve como una roca viene hacia ella y lo corta. A su vez vemos como Ma Yuseong le pregunta a Billeon si no cree que Baekhyun sea el caballero más ideal y dice que es como un caballero protegiendo a su princesa. Luego vemos como Aiselle aún concentrada abre los ojos y pronuncia su ataque y vemos que su ataque empieza a armarse, y los alumnos sorprendidos terminan viendo cómo Aiselle forma una flor de hielo que congela a todos los monstruos. Luego pronuncia fragmentar y lanza varios ataques a cada monstruo. Cuando los alumnos creen que ya vencieron a los monstruos de repente se dan cuenta de que se empiezan a descongelar y vemos después que todos los Reus vuelven a despertar. Los profesores se ven decepcionados pero dice que con lo que ya hicieron basta para los puntos y a su vez que dicen eso Aiselle parece cargar un ataque y cuando termina, provoca un rayo que explota fuertemente, terminando con los monstruos. Aiselle se sorprende de que ella pudiese hacer algo así, luego recuerda cómo Baek le dijo que se enfrentarían a 5 a la vez y que ella le dijo que era imposible, pero Baek le dijo de que ella podía hacerlo y que él confiaba en ella. Así que le pidió que confíe en él también. Luego menciona de él de que no sabía qué camino seguía y que no había nadie que le dijera si era el camino correcto, pero dice que ahora no es así ya que solo tiene que seguir esa luz para ya no seguir vagando. Luego anuncian el fin de la evaluación del equipo y Aiselle sonríe felizmente con el prota colgado con su espada. Luego pasamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones con el equipo del prota en primer lugar obviamente y de Billeon en segundo, vemos como Ma Yuseong y Billeon ven su derrota sin precedentes y Billeon acepta la derrota. Pero se pregunta qué pasaría si Baekhyun fuera su caballero y dice que en ese caso ella también podría usar magia tan buena como la de Aiselle, pero se pregunta por qué ese caballero está con Aiselle ya que si existiera el caballero más perfecto. Claramente debería estar con la princesa más perfecta. Vemos que se molesta y menciona que en realidad no acepta la derrota y dice que debe investigar más de Baekhyun. Pero al irse se percata de una chica llamada Sayeon y se pregunta si vino después de escuchar de que perdió con un bello y una traidora. Cuando Billeon se va, Sayeon la mira de reojo. Luego pasamos a ver a Flame que mientras estudia se pregunta de cómo la flor de cristal florece tan rápido, menciona que ese es el hechizo característico de Aiselle que florece en un futuro lejano cuando Aiselle recupera su autoestima. Menciona que ella debería estar debilitada en este momento pero que pueda mostrar la flor de cristal es obra de Baekhyun, y dice que en la novela Ma Yuseong y Aiselle demuestran sus sentimientos mientras el mundo se destruye. Pero se pregunta si hay otra historia que ella no conoce y dice que Baekhyun era un personaje de relleno que amaba a Aiselle y se pregunta si tal vez él tuvo la decisión de regresar en vez de Ma Yuseong y Flame aún con su paranoia de su historia. Menciona que un amor que no quería olvidar aunque eso significara renunciar a su existencia y se pregunta cómo se sentirá eso. Luego pasamos con el prota que al terminar el 5º episodio el sistema le da experiencia y también de vuelta le da una recompensa adicional. El prota se pregunta qué elegir y dice que sus habilidades ya están bien mejoradas así que dice que será mejor prepararse para el próximo episodio y pide la llave de hoja de Yanel. Vemos que el sistema después de la revisión le da la llave. Luego el prota menciona que es un artefacto ultra raro que te permite ir a donde habitan los espíritus. Pero dice que para usarla tiene que salir y dice que desde el incidente del nigromante es más difícil salir pero luego se acuerda la de hacer un club. Luego pasamos a ver cómo el prota termina su tarea y luego decide ir a buscar un club. Ya estando ahí se pregunta qué club sería el mejor pero ve que muchos no tienen actividades externas especiales permitidas pero luego le pregunta a Aiselle si todavía no se unió a ninguno y ella le dice que aún no se decide. Luego vemos cómo empiezan a discutir un poco y después el prota menciona que después del examen, la evaluación de Aiselle cambió drásticamente. Vemos que Aiselle sigue indecisa y justo alguien aparece viéndolos y vemos que es Ma Yuseong que saluda al prota y le dice que hizo bien el examen y que también escuchó que él lideró la caza de nigromantes. El prota le dice que fue casualidad y Ma Yuseong le dice que definitivamente él tiene una manera de pensar diferente a la de los demás. El prota le dice que como es plebeyo él piensa así y le pregunta a Yuseong qué hace los fines de semana y Yuseong le dice que estudia. El prota no le cree pero Yuseong le dice que estudia y practica y que lo ha hecho últimamente. El prota menciona que Ma Yuseong empieza a entrenar mucho más tarde y se pregunta cuál es la razón. Luego Yuseong menciona la práctica de mazmorra y dice que si Aiselle no se hubiera interpuesto eso habría sido peligroso.
El prota menciona que en la novela Yuseong se unía a Pulran y venció fácilmente a Bonroyang, pero como él cambió todo. Solo se encontró con Bonroyang y se pregunta si la condición de Bonroyang se debe a eso, pero dice que aún así es bueno ya que así los dos entrenarán más y dice que a diferencia de él si ellos entrenan tendrá un impacto para un final feliz. Luego Yuseong le pregunta al prota si no quiere unirse al mismo club que él y el Fotos le dice que sí si se ajusta a sus condiciones. Él le pregunta qué pide y el Fotos le da un montón de características imposibles para un club como Seguro Social. Las salidas y Katsu XD. Aiselle le pregunta dónde existe algo así y el prota menciona para sí que era broma, pero vemos que Ma Yuseong le pregunta si quiere que él cree un club así para él. El prota sorprendido le pregunta si se puede y él le dice que sí, pero luego el prota le dice qué beneficio tiene él con eso y Yuseong hace que veamos un panel medio gay. Pero luego el prota recuerda que Ma Yuseong tiene el problema de que sufre mucha soledad y al final le termina diciendo que sí, pero le dice que Aiselle también entrara al grupo. Luego menciona que ellos eran tan cercanos que la salud mental de Ma Yuseong mejoraba y Ma Yuseong acepta que entre Aiselle. Luego Ma Yuseong pregunta qué tipo de club harán y el Fotos dice que tienen una idea. Luego vemos la solicitud del club y Aiselle se pregunta si será suficiente ya que para las actividades especiales necesitan un profesor guía y un mínimo de 4 integrantes. Ma Yuseong dice que se encargar de los miembros y la aprobación, pero que encontrar un profe será difícil. Luego cuando Yuseong ya se va el prota menciona que los propósitos especiales no le dan a cualquiera, pero que si se lo dan será porque son uno de esos tipos. Luego pasamos a ver al subdirector que se percata de que Ma Yuseong vino y se saludan. Luego vemos como Yuseong se sienta y le dice que selle la solicitud para el club. Él dice que lo tiene que revisar, pero Yuseong le dice que solo selle el documento y le pregunta si lo hará. Vemos que el subdirector menciona que no debería resistirse ya que el chico es el heredero de ese hombre. Así que luego acepta y terminan hablando de otras cosas y cuando Yuseong se va el subdirector se ve enojado con Yuseong y dice que Protu le cortará el cuello de un solo golpe. Luego pasamos a la terminación de la clase y vemos que los alumnos ya querían que terminen y dicen que el profesor es muy duro. Luego vemos a Hakie que en su presentación se puso nerviosa y cometió un error. Vemos que Flame la intenta consolar y Hakie le responde con indiferencia y se marcha. Cuando Flame sigue hablando justo detrás aparece el prota quienes le dice que piensa en crear un club y le pregunta si no puede ayudarle a hablar con los profesores. Y le dice que los profesores lo odian como para que él les pida algo y Flame le nombra de por qué lo odian, pero luego le pregunta si no es amigo de la asistente Altelicia. El prota ya dirigiéndose hacia Altelicia dice que no sabía que los asistentes podían supervisar clubes. Luego ve a Maizen salir de donde trabaja Altelix con una sonrisa. El prota se pregunta qué pasó y cuando entra ve a la asistente Altelicia triste, le pregunta qué pasó y qué pasó con el artículo que ella había estado trabajando. Altelicia le dice que se lo dio a Maizen ya que pronto hará una conferencia académica y Maizen utilizará su artículo, pero el prota le dice que eso es un robo y le pregunta que si acaso incluirán su nombre. Ella responde positivamente y el prota menciona que no es buen momento para pedirle algo, dice que pronto Maizen completará esa fórmula pero él quería que Altelicia lo hiciera. Luego le dice que ella tenía otro artículo en el que trabajaba, en el que resolvieron juntos. Ella se acuerda y dice que siguió intentando aplicarla pero no funcionó y dice que si logran pasar ese obstáculo podrán ver el camino, pero el prota la interrumpe diciéndole que ya resolvió esa parte. Altelicia no puede creerlo y el prota le dice que lo hizo con un truco así que no entiende del todo. Luego el prota empieza a escribir en el pizarrón y le dice que tal vez ella sí pueda entenderlo. Luego ella se acerca y empieza a leer lo que hay. Él elogia su concentración y menciona que a diferencia del que solo copia lo que ve ellas es una verdadera genio, una que cambiará el mundo y que su papel ahí ya ha terminado y que ahora solo queda confiar en su talento y esperar.